Lecturas del cuarto domingo de Adviento. Isaías capítulo 7, versículos 10 al 17. El Señor le habló también a Ahaz y le dijo: Pídele al Señor tu Dios una señal, pídesela de las profundidades de la tierra o de las alturas de los cielos. Y Ahaz respondió: No pediré nada, no pondré a prueba al Señor. Dijo entonces Isaías: Escuchen bien ustedes, los de la casa de David. ¿Les parece poco el molestar a los hombres que también quieren molestar a mi Dios? Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, el país de estos dos reyes a quienes tú temes quedarán abandonado. El Señor hará que vengan sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá para unirse al rey de Asiria. Salmo 24. El Rey de Gloria. Salmo de David. Del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor son el mundo y sus habilidades. El Señor afirmó la tierra sobre los mares. El Señor la estableció sobre los ríos. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. ¿Quién es así? Recibe bendiciones el Señor. Dios su Salvador le hace justicia. Así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes, puertas eternas. Ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes, puertas eternas. Ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos, el Señor es el Rey de la Gloria. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con ustedes. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Hoy es el cuarto domingo de Adviento, estamos muy cerca de la Navidad. En este domingo prendemos la vela que corresponde a la fe. Y vamos a ver qué nos hablan las lecturas del día de hoy. En Isaías, el pueblo pide una señal para saber si en realidad vendría un Salvador. Y el profeta Ahaz reprende a su corte por el poco valor que le han dado a la revelación divina. Esto nos habla de que muchas veces nosotros no confiamos en las cosas. Pero pensemos en algo. Que confíen en ti es de gran valor, pero solo consigues que confíen en ti cuando tú eres confiable, cuando tu palabra vale. Durante mucho tiempo, cuando yo era niña, mi abuelo me decía que tu palabra valga, que lo que digas, lo hagas. Y esto hace que de alguna manera la gente empiece a confiar en ti. Cuando yo era adolescente, estaban mis primos y mi prima Jimena, estaba junto con mi primo el negro, y yo le pedí un muñeco al negro que me lo prestara, y entonces él me dijo, no, porque no me lo vas a devolver. Ellos tendrían aproximadamente unos 5 y 6 años, y Jimena le dijo, préstaselo, porque si Queta te dice que te lo va a devolver, te lo va a devolver. A mí me sorprendió porque dije, wow, es una niña pequeña, y Jimena tendría unos 5 años cuando mucho, y se estaba dando cuenta de que lo que yo decía se lo cumplía. Y en esa parte dije, wow, qué importante es que tu palabra valga. Para que la gente confíe en ti, entonces tú tienes que ser confiable. Y también hay algo muy importante. Tú aprendes que eres alguien digno de confianza cuando alguien confía en ti. Cuando yo le digo al niño, yo sé que tú puedes hacerlo, le estoy dando ese voto de confianza. En el trabajo, cuando alguien te dice, oye, tú eres capaz de hacer esto, sientes la responsabilidad porque entonces están creyendo en mí. Y eso se siente muy bien, pero entonces yo tengo que responder y hacer las cosas bien para que eso siga valiendo. Este pasaje nos deja ver cómo la incredulidad muchas veces nos lleva a pedir pruebas. Y yo creo que debe ser muy triste para Dios la desconfianza de nosotros. La desconfianza que muchas veces tenemos y de alguna manera decimos, híjole, le pedí esto a Dios, pero pues no veo nada, ¿no? O yo sé que van a ir las cosas bien, pero pues no estoy segura, necesito una señal. Y esta parte habla de esa desconfianza que tenemos muchas veces hacia nuestro Creador. En esta parte, sin embargo, es algo bien importante, que nuestra incredulidad, y no importa cuánto seamos incrédulos, las promesas de Dios siempre van a ser válidas. Es decir, Dios es fiel a su palabra, es alguien en el que se puede confiar. Y el mismo Señor nos da continuas señales del gran amor que nos tiene, de su fidelidad. Incluso el mayor consuelo cuando estamos en problemas deriva justamente de esto, de esta relación con nuestro Dios, del interés que tenemos en Él, de las expectativas y de buscar en su palabra las respuestas. En esta parte también, en este pasaje, nos hace ver esa importancia de que de alguno de nuestros pilares debe ser esa fe, y esa fe tiene que ver con esa confianza plena en las promesas del Señor. Y una de las promesas que recuerdo con mucha frecuencia es esta que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les serán para bien, pero los que aman de veras de corazón, no de palabra, porque otra vez regresamos a lo mismo. Yo puedo decir muchas cosas, pero solamente mis actos me hacen ser alguien confiable. Y Dios nos ha demostrado que Él es fiel a su palabra. Todo lo que viene en las Escrituras se ha ido cumpliendo de acuerdo a cómo se da o se dice o se explica en las Escrituras. Y en esto nosotros somos los que a veces decimos, híjole, se me olvida tener fe. La profecía que en este momento se habla en Isaías, la señal era muy marcada. Y era una profecía que era casi dada por Dios. Decía, el niño nacería igual que todos los demás niños, se alimentaría igual, aunque su nacimiento, fuera del poder del Espíritu Santo. De todos modos, él no iba a comer comida de ángeles o iba a ser alimentado de otra forma. No, él se convertía y tenía todas las características del ser humano. Y sin embargo, había una gran diferencia. Él diferenciaba, y no solo diferenciaba lo bueno de lo malo, sino que sabía hacerlo. En el verso 16 dice, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra
de los dos reyes ante los cuales están aterrorizados. Estaban viviendo grandes problemas, grandes guerras y necesitaban la llegada de un Salvador. En este sentido, dice, este Salvador los liberaría del mal a las naciones y daría la oportunidad de crecer, de diferenciar lo bueno y de disfrutarlo, y de ser felices y de reconciliarnos con el Padre. Cuando nosotros tenemos a los niños y son pequeños, nosotros creemos que ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y sin embargo es maravilloso ver cómo desde muy temprana edad el niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Y esto no solamente dictado por las culturas, sabemos que las culturas marcan muchas diferencias entre lo bueno y lo malo, pero simplemente el hacer el bien, el hacer lo bueno, va a sentir una satisfacción. Y el hacer lo malo, desde muy pequeña edad, el niño se da cuenta y se siente mal, se esconde o nos miente porque sabe que lo que está haciendo no es correcto. Si nosotros pensamos en esta escritura, la perspectiva de la venida del Señor, la segunda venida del Señor, debe ser un apoyo en estos tiempos que nos debe de llenar de esperanza. Y en este sentido tenemos que agradar y agradecer la palabra que fue, el hombre que fue hecho carne y de alguna manera que conocemos su palabra. ¿Por qué? Porque deberíamos de confiar y tener la mayor certeza en su fidelidad, de confiar en el Señor, de confiar en el Padre y amarlo y obviamente imitar su ejemplo. ¿Sí? Mantengamos en este sentido el gozo de nuestra fe, pero esa fe que realmente se fundamenta en los mensajes que nos da el Señor, en las promesas que nos hace Él, no en lo que a mí se me ocurre, sino en lo que yo sé que Él es fiel a su palabra y va a estar conmigo y yo estaré con Él en la medida que yo también cumpla o trate de cumplir con lo que Él me pide. Por su parte, en Romanos, de capítulo 1, del verso 1 al 17, es la carta de Pablo, donde elige también anunciar las buenas nuevas de Dios. La doctrina sobre la cual escribe el apóstol Pablo establece el cumplimiento de las promesas hechas por medio de los profetas. Habla del Hijo de Dios, Jesús el Salvador, el Mesías prometido que vino de David en cuanto a su naturaleza humana, pero que fue declarado Hijo de Dios por el poder divino que lo resucitó entre los muertos. En este pasaje, la confesión cristiana nos hace ver que no consiste en el conocimiento conceptual o el solo asentimiento intelectual. Sí, lo acepto, sí, lo creo. No. Y tampoco consiste en discusiones, sino en la obediencia y en el apego real a estas promesas, a lo que Jesús nos estaba diciendo, a lo que Jesús nos vino a enseñar. Solo los que aceptan a Jesucristo son los que son llevados a la obediencia. Y de alguna manera esta obediencia y esta posibilidad de obedecer a Jesús viene por esta fe y por esta confianza puesta en que las promesas de Él serán hechas realidad. En el verso 5 nos dice, por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir a la obediencia de la fe. ¿Para qué? Para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos. Y dice el verso 6, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. Pablo se estaba refiriendo a su pueblo y les estaba diciendo, ok, ustedes ya saben cuál es la ley, ustedes la conocen, entonces ahora los invito a que la obedezcan, porque ustedes son llamados y tienen la gracia para obedecerlo. Y en este sentido, Pablo en ese entonces se dirigía a su gente, pero también a través de las Escrituras se dirige a nosotros. Y aquí expone en estos dos versículos dos condiciones. Primero, el privilegio de los cristianos que somos amados de Dios, amados por Dios, ¿sí? Pero segundo, también el deber de los cristianos en esta misión apostólica. ¿Cuál es esta misión apostólica? Conducir a otros a ese amor de Dios, a que conozcan la palabra de Dios, a que se acerquen y acepten el regalo de la misericordia y el amor de Dios. También es conducirnos en obediencia y en fe. Porque no nada más es decir, sí, yo soy muy creyente, sí, yo sé la Biblia. No, es cómo la estás viviendo. ¿Qué estás haciendo de lo que te pide la palabra de Dios? En la lectura de Mateo, por su parte, permítanme, se me fue.
En la lectura de Mateo nos platica, es el anuncio de José al nacimiento de Jesús. Y en este pasaje hay dos puntos que me llaman muchísimo la atención. Por una parte, es muy evidente para todos las circunstancias en que llegó el Hijo de Dios a este mundo. Llegó sin honores, de forma humilde, rodeado de piedad y de santidad. Imaginemos aquellas circunstancias. Obviamente no había electricidad, no había agua potable. María y José tuvieron que caminar, no sabemos cuánto, pero finalmente quien hemos sido mamás sabemos lo que significa el último trimestre y quizá los últimos días antes de que el bebé nazca, que son tremendamente difíciles moverte, y sin embargo María y José se movieron y no llegaron al hotel 5 estrellas ni llegaron al hospital, llegaron buscando dónde les dejaran dormir, y el que iban a hacer era nuestro Salvador, y sin embargo nace en un ambiente de humildad, ¿sí? Y no solo humildad económica, sino de sencillez. José podía haberles dicho, hey, o sea, ábranme, miren a quién traigo. Claro, nadie le creía, aunque cuando pedimos posada lo dice, es la madre del hijo del rey, la madre de Dios. Sin embargo, bueno, la gente no creía. Y José dice, ok, donde me dejes dormir, ahí voy a dormir. El misterio de Cristo hecho hombre debe ser entonces reconocido, no para cuestionarlo de forma crítica, sino como un regalo, el milagro por el que Dios permite que Cristo participe en nuestra naturaleza. Él era puro y sin embargo fue contaminado, ¿sí? Y no permitió esa contaminación, aunque vivió en un mundo que estaba contaminado por el pecado. Él se dispuso a obedecer y a incluso hasta sacrificarse. ¿Por quién? Por el bien de la humanidad, por el bien de cada uno de nosotros. A ser nuestro guía y nuestro ejemplo en la reconciliación con el Padre. Fíjense qué gran amor y qué humildad para decir, híjole, yo soy el Hijo de Dios y sin embargo vengo a sacrificarme por ti. Te regalo el ejemplo, te regalo la misericordia. De ti depende que la recibas. Por otro lado, está la parte de José. José me ha inquietado desde muy niña y me llama la atención el papel tan importante que juega en el nacimiento de Jesús. Y sin embargo, no se vuelve a mencionar en las Escrituras. Imaginemos la situación de José, no solo la de María. María estaba embarazada por el Espíritu Santo, que ya de por sí debe haber sido difícil el asunto. Y José aparte dice, híjole, pues la verdad es que no, pues como que por el Espíritu Santo, o sea, no me la creo. Seguramente él también pensó en decir, ¿sabes qué? Aquí la vemos, y de hecho lo dice en las Escrituras, que él dijo, mejor aquí la dejamos, me voy a ir sin hacerla quedar mal, pero yo no puedo hacer esto. Sin embargo, el ángel le dice a José que María traería Salvador del mundo. El verso 21 dice, ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y el nombre que debería darle era Jesús, que significa Yah, Y-A-H, es salvación. Yah es un apócope de Yahvé, nombre para Dios en el judaísmo. La razón de este nombre es clara, porque aquellos a quienes Cristo salva, nos salva de nuestros pecados. Hace algunas sesiones con el grupo de chicos yo les preguntaba cuál era el papel o cuál había sido el papel de Jesús en nuestra vida. Y uno de los chicos me decía, nos salvó. Pero yo le decía, ¿de qué te salvó? Y el chico me decía, pues nos salvó, ¿sí? Y nos salvó, estoy hablando que es un pequeño, que apenas estaba en su proceso de aprender y de conocer de Dios, pero él me salvó como de memoria. Y muchas veces también nosotros lo decimos así. Es que Dios me salva. ¿De qué te salva? Y en este sentido, te salva del pecado. Ojo, no te libra de él. No es que no te vayas a enfrentar a ellos, pero sí tienes la posibilidad de decir, tengo las herramientas para poderme librar del pecado. Por una parte, la culpa del pecado, y eso Jesús nos salva a través de la gracia de su muerte. Y por otro lado, por el poder del pecado. El poder del pecado es fuerte,
pero Él nos da también la gracia del Espíritu para decir, ok, tú decides, tú actúas para liberarte del pecado. Al salvarnos del pecado, nos salva de la ira. ¿La ira de quién? De nosotros mismos. ¿De la maldición de quién? De la maldición que hay en el mundo, de esa mala vibra, por llamarlo de alguna manera, de ese deseo de hacer el daño a otros y de toda desgracia, aquí y después. En este sentido, tenemos que ver que sí podríamos decir, ok, ¿es difícil seguir a Jesús? No, Él te da las armas, ¿sí? Él te da la posibilidad de hacerlo. Y el pecado va a estar siempre, porque siempre hay cosas tentadoras, siempre hay alrededor de nosotros cosas que decimos, tengo ganas de vengarme, de hacerle daño, ¿sí? Está en nuestra naturaleza. Freud decía, tenemos eros y tánatos, tenemos la parte creadora, pero también tenemos la parte destructora. Pero al creer en Jesús, Él nos dice, ok, esa parte, esa naturaleza malévola, por llamarla de alguna forma, que está en ti, tú la puedes controlar. ¿Cómo la puedes controlar? Con mi gracia. Yo te doy la oportunidad, yo te doy las herramientas para que tú lo hagas, pero de ti depende que tú lo decidas. En ese sentido, Jesús nos salva de ese pecado, de ese daño que está en el mundo, que está en nosotros mismos, pero del cual podemos enfrentarlo. No nos libera de él, nos vamos a enfrentar muchas veces, pero sí nos da las herramientas para poder salir adelante y salir triunfantes y gozosos de cada uno de esos eventos. Regresando a José, José hizo como le ordenó el ángel del Señor. Inmediatamente, sin demora, él dijo, ok, no sé si estaba muy contento o no, pero lo que sí dijo, ok, me toca esta parte y la voy a cumplir. ¿Qué es lo que destacó en José? Su fe. Su fe. Él confió en esa palabra de Dios que se le manifestó a través del ángel y dijo, ok, está difícil creer en lo que me estás diciendo, que María está esperando al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, y que quieres que yo le ponga Jesús, ¿por qué no le pongo José? Es mi primogénito. Y sin embargo, no cuestionó, no dudó, o al menos la palabra no nos dice que haya dudado, y lo cierto es que independientemente de lo que dice la palabra, lo cierto es que en la historia sabemos que fue José quien estuvo junto a María el día que nació Jesús. Y el nombre que le puso fue Jesús. En esta parte, fíjense que también Dios entonces no guía al que no piensa, sino que te da la oportunidad de utilizar tus dones y de reflexionar. A José no le dijo, te ordeno que, le dijo, oye José, haz como yo te digo, piénsalo y es esto lo que te estoy pidiendo. Ponle por nombre Jesús porque va a ser el Salvador. Él analizó, cuestionó, sin embargo, creyó lo que el ángel le estaba diciendo y siguió las indicaciones tal cual el ángel se las dio. No se fue para otro lado, no le dijo a María, bueno, te llevo y ahí te dejo y a ver quién se encarga de ti. No sabemos más de José, al menos no yo. No sé si en realidad necesitaría que alguien me platique, alguien que estudie teología, si hay algún escrito o hay algo que da más evidencia sobre la vida de José. Pero lo que sí sé es que José jugó un papel importante y la gran importancia de su papel fue esta. Creyó en el ángel del Señor. Tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo. Aplicando las reglas de la palabra escrita, deberíamos, como José, seguir la dirección de Dios, aplicándola en todos los pasos de nuestra vida y obviamente principalmente cuando tenemos grandes cambios. Tener la certeza de que la fe es nuestro seguro y nuestro consuelo. Esa esperanza de que las cosas van a salir bien. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Pero tengo la certeza de que si estoy con Dios, las cosas van a salir bien. Muchas veces tenemos situaciones muy difíciles y pensamos que ahí nos estamos derrumbando. Y yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de situaciones. En la semana platicaba yo con una amiga muy querida de la iglesia y yo le decía, ok, sí, vivimos situaciones difíciles, pero tenemos que centrarnos en lo que estamos viviendo hoy y no perder jamás esa esperanza, no permitir que nuestra fe se tambalee.
Si yo estoy en las manos de Dios, Dios está conmigo y las cosas van a fluir. A lo mejor no como yo quisiera, no de manera sencilla, pero voy a ir teniendo las herramientas para poder seguir adelante. El tiempo de Dios para llegar con instrucciones a su pueblo se da cuando estaban en situación muy perdida, cuando tenían muchas complicaciones. Y así también para nosotros. Los consuelos divinos nos confortan más cuando tenemos más problemas, cuando tenemos pensamientos que nos confunden. Y entonces ahí es donde la palabra de Dios nos es más clara y nos damos así casi cuenta, nos da evidencia de el amor que Dios nos tiene y de cómo nosotros debemos de dejar de dudar de eso. No permitamos que nuestra fe se debilite. Sigamos las instrucciones que Dios nos da. Hay un pasaje sobre la fe que seguramente muchos conocen, que dice, le pregunta, ¿y qué es la fe? Y Jesús le contesta, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. En ese verso, y lo retomo por esta cuestión de la fe, hay un prefijo que dice si tuvieras. Ese si tuvieras no es un sí, tienes fe, es si tuvieras. Y ese si tuvieras me está hablando de que estás dudando de tu fe. Y él dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Y quienes conocemos los granos de mostaza son pequeñitos. Aunque crece un árbol enorme de ellos, es una semilla muy pequeña. Y entonces dice, podrías hacer lo que quieras, ¿sí? Obviamente, en esta parte, regresamos a nuestra primera lectura de Isaías, no podemos estar pidiendo pruebas y decir, sí, mira, yo tengo fe y voy a hacer esto. A ver, no se trata de andar poniendo pruebas. Se trata de decir, Dios mío, mi fe está en ti. Mi esperanza está en ti. La certeza de que las cosas fluyen, me hacen sentir bien, estoy satisfecha, está en ti. En actuar o intentar actuar conforme a tu palabra y lo que tú me has enseñado. Finalmente está el Salmo 24 y inicia así, Salmo de David, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Y aquí es clarísimo, nos recuerda que todo es de Dios, incluso nosotros, porque Él es nuestro creador. Y en el verso 4 nos dice, el que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente, el 5, el que recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Él recibirá, ¿sí? Y en esta parte dice, ok, tú eres parte, nosotros, cada uno de nosotros somos parte de esta maravillosa creación. Y en ese sentido, ¿por qué vamos a dudar de nuestro Creador? No tendríamos por qué dudar de nuestro Creador. Y en el Salmo nos dice, el que cree en Él, de corazón. Ok, dice manos limpias y de puro corazón. Yo creo que muchos no tenemos las manos muy limpias. Y quizá el corazón tampoco muy puro. Pero lo cierto es que nos estamos esforzando cada día por limpiar esas manos y por purificar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Evitamos rendirnos a ídolos y jurar falsamente, ¿sí? Y esto es otra vez, no toques el nombre de Dios para cosas en vano, no provoques, no busques. Y dice, Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios. ¿Cuál es la recompensa de Dios? Otra vez nos remitimos, la salvación de todo eso que te hace sentir mal. Este salmo nos recuerda que debemos actuar conforme a sus leyes. No sirve de nada la religiosidad si no la seguimos de corazón. Solo podemos ser lavados de nuestros pecados y renovados para santidad. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo y el lavamiento del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo? Siguiendo la palabra, apegándonos a su palabra. Solo así recibiremos la bendición del Señor. Y al mismo tiempo tenemos la bendición de conocer a Dios. En este sentido, este domingo y esta semana es una semana a fortalecer nuestra fe. No se trata de que yo me la pase haciendo oración por decir,
muchas veces se vuelve el ayúdame Dios mío como el salud, ¿sí? O sea, o el salud, estornuda a alguien, salud, sí, buenos días, donde no tiene sentido. Que tu oración sea franca, sincera, que tengas un espacio para reflexionar a solas y pedir la gracia de Dios, pedir la sabiduría del Señor para saber hacer las cosas y para tener fortaleza en nuestra fe. Intentemos actuar según sus mandatos. Este salmo nos dice, recibiremos grandes bendiciones. ¿Cuál es la bendición? Conocer al Señor. Y conocer al Señor nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, vamos a cerrar con una oración que nos hable de esta fortaleza de nuestra fe. Que en estos días no olvidemos que la humildad es parte de nosotros porque la hemos heredado de nuestro Señor, que Él nos las ha enseñado. Que no nos jactemos de lo que tenemos económicamente o materialmente, que no lloremos por lo que no tenemos, sino que disfrutemos lo que Dios nos da, la oportunidad de conocerlo y el vivir bajo su protección, el vivir bajo su misericordia y sobre todo agradecer la fidelidad de nuestro Dios. Los invito a hacer una oración pequeña para despedirnos y decimos así: Señor de grandeza, Señor de fidelidad, gracias por todas tus bendiciones, gracias por permitirnos hablar sobre tu palabra, poder entenderla, poder tratar, Señor, de actuar conforme a tus estatutos, pero sobre todo, gracias por tu gran amor. Fortalece nuestra fe, Señor, y prepáranos nuevamente como cada año y como muchas veces pasa para tu gran venida, Señor, para saber y recordar que tú nos trajiste el gran amor y nos trajiste el regalo de salvarnos, de la salvación del pecado, para nosotros vivir con plenitud, para vivir en armonía, para vivir y desarrollar plenamente todo lo que tú nos das, todos tus dones, y sentirnos satisfechos con nosotros y con nuestro prójimo. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, para que llegue a sus corazones, fortalece su fe y llénalos, Señor, de la alegría de tu nacimiento y de tu gran amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una feliz Nochebuena y esperamos un pequeño mensaje, primero Dios, poder transmitirlo a ustedes para el 24 y 25 de diciembre. Felices fiestas. Buenos días.